Muy buenos días. Esta vez nos vamos a encontrar por acá para hablar sobre funciones. Pues funciones elementales y cosas muy sencillas, no funciones a un nivel pues, de un análisis funcional ni de análisis matemático. Cosas muy elementales, básicas que uno ve durante su vida escolar. Las funciones en matemáticas las vamos a ver de una forma muy sencilla como una regla que asocia elementos de un conjunto de entrada por medio de una operación matemática o algebraica. Vamos a transformar esos elementos de entrada a un conjunto de salida, lo que llamarían dominio y codominio. O los elementos X que se transforman por medio de esa regla de asociación al conjunto de los Y y que podemos llevar esos puntos, esa pareja de puntos, a un plano cartesiano en R2 para hacer la respectiva gráfica, ¿cierto? Lo que llamamos lo que se va formando ahí, una línea recta o una curva. Que hay funciones que son de carácter continuo y hay otras que se llaman a tramos o tienen alguna punto o puntos de discontinuidad. Entonces es una regla de asignación, así se ve. Las funciones tienen un amplio repertorio en matemáticas de aplicación, de modelamiento, de utilidad. Sin el concepto de función y todos los desarrollos que ha tenido, pues no tendríamos desarrollos en las áreas de ingeniería, en la física aplicada, en la estadística y en muchos otros campos que ha permeado este concepto tan poderoso. Sirve para predecir, modelar, pero predecir no es adivinar, predecir es una actividad matemática que trata con datos serios, con una serie de análisis rigurosos, cómo se pueden comportar los fenómenos. ¿Listo? Entonces, para que hagamos esa claridad. ¿Qué funciones regularmente uno encuentra en el colegio? Pues encontramos funciones como la función exponencial, funciones combinadas como exponenciales con trigonométricas, las funciones algebraicas que están entre ese ramillete, están la lineal, la cuadrática, la cúbica y las funciones polinómicas pues ya generales. Funciones de tipo logarítmico, ya sean de logaritmo en base 10 o logaritmos naturales. Y son también las funciones inversas trigonométricas que se pueden graficar. Y esas son las elementales. Hay otras funciones que se llaman trascendentes, pero no es el objetivo acá. Requiere unos conocimientos mucho más vastos. Acá me tomé la libertad de utilizar la inteligencia artificial para generar estas imágenes tan bonitas y ver que las funciones tienen diferentes representaciones gráficas de acuerdo a su contexto o estructura. Hay unas que son las funciones constantes que no tienen crecimiento ni decrecimiento. Cuando uno ve cálculo diferencial ya podría analizar todas estas funciones, cuál es su punto mínimo, máximo, intervalos de crecimiento o decrecimiento. Sobre todo las funciones trigonométricas tienen una amplia implicación en cuestiones de las ondas y de los fenómenos para estudiar termodinámica, estructuras en ingeniería civil, armonías en música. O sea que las funciones son una cosa de amplia aplicación para la estadística, muy útil la función exponencial, la logarítmica, para modelar comportamientos de los datos en esas nubes de puntos que se obtienen de fenómenos de encuestas, de estudios.
Bueno, vamos a utilizar también durante este desarrollo un graficador que ya previamente en otro video había referenciado, Desmos. En Desmos podemos graficar de manera fácil y sencilla y muy intuitiva funciones. Por ejemplo, acá tengo esta primera, x más 1, que su original o de donde parte es la función simplemente f de x igual a x, que es llamada la función identidad, y va a ser una línea recta de pendiente 1 con un ángulo de inclinación de 45 grados. Entonces, vemos que esa función lineal, ¿por qué lineal? Porque su exponente es 1. También podríamos graficar funciones de tipo de segundo grado o parábolas como esta, donde es x a la 2 más 1, que está desplazada una unidad por encima del eje x. Si fuera x a la 2 menos 1, estaría por una unidad debajo del eje x, o sea, con el vértice en menos 1. También podemos graficar parábolas, funciones cúbicas, qué pena, funciones cúbicas como x a la 3 menos 2, que tiene dos ramas, una dirigiéndose hacia el menos infinito y otra rama que se va hacia el más infinito. Acá en menos 2, noten que ahí hay un punto de lo que llamamos en cálculo inflexión. Esa inflexión simplemente es un punto donde cambia la concavidad. Miren que en menos 2 hacia abajo está cóncavo hacia abajo y después de menos 2 hacia arriba se vuelve cóncavo hacia arriba. Entonces, Desmos nos va a servir para graficar funciones básicas y también unas funciones un poco más elaboradas o funciones que sean combinadas como la siguiente. Por ejemplo, ahí tengo menos 3 coseno de x más 1 menos más e a la x más 2. Noten acá que es una función donde tengo trigonométrica el coseno y dentro del coseno hay una función lineal x más 1. También está con la función exponencial y tiene un término independiente que es el que hace que se desplace la función hacia arriba o hacia abajo. Entonces noten que hay ahí una gráfica muy especial, muy bonita que se puede hacer con Desmos. Es una herramienta muy poderosa para explorar. Bueno, continuemos acá. Vamos a explorar. Tengo por acá una herramienta muy útil que es el Excel. Con el Excel lo que quiero mostrar es lo siguiente, la diferencia entre las gráficas que puede producir Excel y las gráficas que podemos producir con nuestra herramienta Desmos. Por ejemplo, entonces tengo acá una función lineal, la función lineal que había graficado ahí, y igual a x más 1, o también lo podemos poner como f de x igual a x más 1, o sea, una función lineal que está desplazada una unidad por encima. Entonces yo simplemente hice una tabla de valores con valores enteros negativos y enteros positivos, pero también pudiéramos calcular con cualquier número real, con una raíz cuadrada, con un número decimal. Pero regularmente uno hace las tablas de valores con números muy sencillos que sean sencillos pues a la forma de calcular después el procedimiento. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que a todo elemento x yo le voy a sumar un 1. Entonces tomé el menos 3 y le sumé más 1, pues quedo con 2 negativo. Si tomo el elemento menos 2 y le sumo 1, pues quedo con un menos 1. Si tengo el menos 1 más 1, pues se anulan ambos y me da el 0. Si tengo 0 más 1, pues me da 1. Por acá uno puede programar con la formulita muy sencilla y le va a dar el resto de tablas sin necesidad de hacer cálculos. Para eso es una hoja de cálculo como estas. Por acá dice la gráfica. Entonces miren que es lo mismo. Una gráfica es una línea recta de pendiente 1 que está desplazada en el eje Y una unidad por encima. Si fuera simplemente la función f de x igual a x o función identidad que ahora la hacemos con Desmos, pues va a ser una línea recta que pasa por el 0, 0 o el origen del plano.
También podemos hacer por acá funciones cuadráticas como la que tenían Desmos. Acá van a notar la diferencia entre cómo la hace Desmos de manera continua, muy bonita y organizada, mientras que acá en Excel van a notar una cosa muy interesante. Entonces miren acá en la cuadrática que tengo de esta forma. En la cuadrática, mire que acá Excel me hace en la gráfica, miren en la línea azul, la curva, esa curvatura no es tan perfecta porque Excel, como yo no ingresé ahí números decimales, por ejemplo, entre -3 y -2, el -2.5, entonces Excel lo que hace es un suavizamiento, pone esas partes de entre esos intervalos como si fueran líneas rectas, pero la verdad es una curvatura porque hay una continuidad en los números reales. Por ejemplo, entre el -3 y el -2 hay infinitos números, lo mismo que del 1 al 2. Entonces nosotros, cuando graficamos en el colegio, asumimos que hay una continuidad y rellenamos de forma artificial, o sea, cuando hacemos el bosquejo de la gráfica, hacemos esa curva de forma como continua, como si estuvieran ahí y hubiéramos calculado el resto de los valores, que verdaderamente son infinitos. Entonces lo que hacen las máquinas o estas graficadoras es rellenar de forma, dadas las propiedades de los reales, esa continuidad y darnos la sensación de que esa curva se ha suavizado, pero como hay pocos valores, uno lo que grafica son punticos y une esa nube de puntos asumiendo que hay continuidad y entonces se nos rellena esta gráfica de forma tan elegante. Lo mismo hice por acá, entonces hay una función acá que miren que programé, para dónde se saca eso. Entonces, ¿qué es esta función? Escoger un elemento elevado al cuadrado y sumarle un 1, así estaba, y igual a x a la 2 más 1. Entonces pongo el -3 elevado al cuadrado, menos por menos da más, entonces me da 9 y le sumo 1, 10. De esa forma cualquier otro, el 2 al cuadrado da 4, más 1 da 5. Entonces podemos, miren que acá está una fórmula, esta formulita es la que, con la que uno le programa al sistema para que le dé los puntos y le haga la respectiva gráfica. Le dan insertar gráfico y él le calcula, uno señala pues la tabla o tabla de valores o tabla de tabulación y ahí está. Vámonos para la cúbica. En la cúbica miren lo mismo que les había dicho. No hay una curvatura tan bonita como la muestra de Desmos. ¿Por qué? Porque no hay unos puntos entre el -3 y el -2, -2 y -1 para tener mayor asertividad por donde es que va pasando la función y se nos nota como por tramos donde hay ciertas líneas rectas. Es un esbozo o un bosquejo de esa gráfica. Lo mismo se puede programar, acá tengo la fórmula, es esta celda elevada 3 veces, creo que en la gráfica es -2, como le dicen Desmos, entonces simplemente escojo el elemento -3, lo elevo al cubo, pues me va a producir un número negativo -27 y le resto 2 unidades, pues -29. Esta función se llama creciente. Al principio está dominada por resultados que son negativos, pero llega a un punto donde la función empieza a subir. Por eso la tipos de función cúbica va a tener el comportamiento de que va a tener una rama mirando hacia el menos infinito y otra rama mirando hacia el más infinito. ¿Cuál es la función cúbica ideal o la estándar que uno trabaja primero en el colegio? Y igual a x a la 3, que pasa por el origen en 0, 0, tiene una rama hacia abajo y una rama dirigida hacia arriba, y donde el 0 sería el punto de inflexión o cambio en la dirección de la curva, o lo que llamamos también es un punto de concavidad e inflexión simultáneamente en y igual a x a la 3. Entonces eso era lo que yo les quería mostrar acá en este Excel que había hecho, que es una herramienta que uno también puede utilizar para comprobar y hacer procesos matemáticos. Les voy a dejar dentro de este video un reto que me pareció muy bonito para uno practicar la aritmética. Este reto consigue en el siguiente, es un teorema muy utilizado en matemáticas. Ahí les dejo referenciado el nombre, el que sea curioso. Y resulta que uno puede escribir o escrutar ciertos números naturales como la sumatoria de 2 cuadrados, de 3 o de 4. De acuerdo pues a ciertas características o la forma que tenga ese número. Eso es un campo muy bonito que se llama teoría de números, del cual muchos matemáticos dedicaron su vida. Uno de esos grandes nombres es el nombre de Gauss.
Entonces por ahí está el ejemplo, ¿cierto? Ahí tengo ese ejemplito de cómo lo podemos hacer. Ahí está en la imagen, por ejemplo, el 41 puede ser la suma del 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pero hay otros que se pueden escribir como máximo 4 cuadrados, que enseguida les voy a compartir una información acá en la internet. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro reto? Escribir el 59 como la suma de 3 cuadrados impares, escribir el 99 como la suma de 4 cuadrados, escribir el 65 como la suma de 2 y escribir el 18 como la suma de 2 cuadrados que son iguales. Entonces, esa era la idea, el reto matemático que les voy a dejar por acá. Bueno, resulta que nosotros en esta época tenemos inteligencia artificial, pero siempre hemos tenido herramientas muy, muy poderosas en la red como esta, como un buscador. Por ejemplo, acá en este buscador, ¿qué tenemos? Yo le pregunté, yo quiero saber quién es el teorema de la suma de los números como cuadrados. Y por acá me da una información muy, muy importante. Me dice que hubo matemáticos como Fermat, teorema de Lagrange, que me aseguran yo qué puedo hacer para expresar los números como sumas de cuadrados. Entonces les dejo acá a todos los que sean curiosos, que quieran explorar cómo se puede hacer esto y puedan cumplir con el reto matemático si es de su agrado. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y nos vamos a ir a Desmos a graficar unas funciones muy interesantes. Bueno, vamos a graficar, por ejemplo, la primera, la función lineal estándar, la función identidad. Mírenla ahí. Una línea recta pasa por 0, 0 con pendiente positiva inclinada a 45 grados. Es una función identidad porque el mismo valor que se toma en X pues va a tomar en Y. Podría acá añadir, de acá le damos el tecladito, acá le pongo el exponente y miren que ya se va a transformar en una función cuadrática o de segundo grado, una parábola que está cóncava hacia arriba, pasa por origen 0, 0, y si le diera acá el menos, pues ya va a ser cóncava hacia abajo, miren que se invirtió. En la primera vamos a hacer de cuenta que le borro el exponente para que me dé el... Miren, ya en esta es la lineal. Miren que ya no está orientada hacia la derecha, sino orientada hacia la izquierda, tiene pendiente negativa. Por ejemplo, acá le podría poner, ahora quiero hacer la cúbica. Quiero hacer la cúbica, pero con exponente negativo, entonces miren que tiene dos ramas, viene del más infinito, pasa por el punto de inflexión 0, 0 y ya después se va hacia al menos infinito. Si le quitara el menos, se vuelve positiva y viene antes al revés, ya cambia del menos infinito hasta el punto de inflexión 0, 0 y después de 0, 0 se sube hasta el más infinito. Acá puedo graficar diferentes tipos de funciones. Podemos graficar no solo estas tan sencillas, podemos graficar con otros coeficientes, más 4x al cuadrado, vamos a graficar un trinomio o un polinomio, vamos a poner con un término independiente. Ahí grafiqué una muy interesante, lo que pasa es que está, acá le podemos aumentar, disminuir la escala y miren que nos muestra esto. Entonces ya hay unas diferencias que se van realizando de acuerdo al grado. Por ejemplo, acá sí vamos a ponerle como si acá fuera un menos. Entonces miren que se acorta un poco. Y si acá también fuera un qué, un menos. Es muy útil estas herramientas. Ahí se las dejo recomendadas para todos los que sean curiosos.